¿Qué hubo parceritos? Aquí está de nuevo el Rick Fanfic trayendo contenido de pura calidad. Hoy traigo versión final del juego capítulo 6. Este capítulo lo dividí en 3 partes ya que estaba muy largo y pues creo yo que sería mucha molestia para ustedes ver algo de 5 horas. Como saben, este fanfic no es mío, es de Curserox y link de su página en la descripción. Espero que disfrutes del video. No olvides dar tu poderoso like y compartir. Un saludo y abrazo a Jesús Rayas, Gabo Uzumaki y Juan Raso. Sin más que decir, empecemos. No importa cuántas veces vea este lugar, nunca me acostumbraré a ver un palacio tan grande. Naruto murmuró cuando Ersa los dejó pasar por las puertas principales de la finca de Bael. La espadachina pelirroja simplemente le dio una sonrisa bastante forzada. ¿Entonces has estado aquí antes? 1 o 2 veces. El rubio notó con una pequeña sonrisa cuando sintió que su mirada mordaz le abrazaba la nuca, aunque tuve que caminar hasta aquí la última vez. Tener un hechizo de transporte es muy conveniente. Oh. Ersa arqueó una ceja con curiosidad. ¿No puedes usar uno? Son casi 4 horas a pie desde aquí hasta el pueblo habitado más cercano que conoces. Sí, y fue un dolor. Respondió secamente cuando la enorme puerta dorada se abrió para Ersa, y los dos la siguieron adentro. Ersa Bael frunció los labios por un momento cuando los 3 comenzaron a recorrer un camino que no había notado la primera vez. Hay una razón por la cual la propiedad de Bael está tan aislada del resto de los demonios. Oh. ¿Y cuál podría ser esa razón? Ersa compartió una mirada con su prima antes de que Rías se encogiera de hombros como diciendo que era su elección si quería contarlo. La espadachina de espalda recta inclinó la cabeza brevemente con un pequeño suspiro de resignación y miró con recelo al Uzumaki encorvado a su lado. ¿Qué sabes sobre la guerra civil? ¿El de los puristas y los liberales? Naruto tarareó pensativo. Escuché sobre eso a través de algunos de mis contactos, pero realmente no le presté mucha atención. Realmente no lo consideré lo suficientemente importante en ese momento. De cualquier manera, me hicieron entender que la guerra fue causada porque los liberales no querían seguir peleando una guerra después de que terminara la Gran Guerra, mientras que la facción del viejo Satán quería demostrar su superioridad, o algo así. Algo así de hecho. Rías estuvo de acuerdo en voz baja. Los puristas, o la facción del viejo Satán, como se les conoce ahora, creían en nuestra forma de vida bajo los Satán originales, creían que crear una tregua era una señal de debilidad y un insulto a nuestra identidad como demonios. El rubio inclinó la cabeza mientras continuaban caminando por el camino ligeramente embarrado como si estuvieran dando un simple paseo. ¿Y? ¿Cuál fue la verdadera historia? Ersa resopló burlonamente. Después de que terminó la guerra, muchos de nosotros pudimos ver cómo vivir como bestias que enfatizaban el poder puro y nada más estaba erosionando nuestra población mucho más rápido que nuestros enemigos. Si hubiéramos mantenido esa forma de vida, nos habríamos extinguido. En cuestión de siglos, y esto no fue ayudado por nuestras bajas tasas de natalidad. Los liberales sabían que teníamos que cambiar, y para hacerlo, necesitábamos un gobierno justo que ayudara a todos a desarrollarse por igual. Eso significaba que todos estarían sujetos a la autoridad del gobierno. Sin embargo, parte del problema era que había unos pocos que se negaban a renunciar a sus derechos y privilegios como uno de los 72 pilares. Lo veían como un ataque a su soberanía. El hecho de que estuviéramos recurriendo a absorber humanos solo para mantener a nuestra población también se vio como una traición contra nuestros antepasados. Ersa respiró pesadamente por la nariz y sacudió la cabeza con una expresión de disgusto. La casa Bael era una de esas casas. Ellos, sobre todo, pensaban que el poder lo era todo. Incluso ahora todavía puedes ver esa mentalidad incrustada en su familia, y ellos se enorgullecen de no haber permitido que un demonio impuro se case en la casa. Naruto notó en silencio la forma en que ella consideraba que la casa era una separada de su propia familia y guardó ese pequeño detalle. Supongo que se llegó a un acuerdo. Notó el rubio, su interés despertado por lo que estaba escuchando. Lo fue, continuó Rías para su prima con una expresión igualmente desagradable, pero no antes de que estallara una guerra civil entre las dos facciones. Los libros de historia dicen que se prolongó durante casi 100 años antes de que se llegara a un compromiso con unos pocos. Poderosas casas que estaban aliadas con la facción del viejo Satán, la casa Bael entre ellos. Todos los pilares tendrían el derecho de gobernar independientemente sus propias casas, libres de interferencias externas. Entrometerse en los asuntos de una casa equivale a sedición ya que cada house puede verse como su propio estado con el gobierno como una alianza federal entre todos los estados.
Naruto recordó la forma en que Diauser y Halifax se habían negado, o mejor dicho, no podían oponerse a Fennec sin poner en peligro todas sus casas y asintieron lentamente, en otras palabras, se les permitió mantener su autoridad sobre sus propias familias, y desertaron de los puristas porque tampoco querían ir a la guerra en particular. Simplemente estaban usando a los puristas como una forma de contraatacar. ¿Es así entonces? Ersa le dirigió una larga mirada de medición antes de sonreír levemente. Tal vez Serafal no había estado bromeando del todo cuando mencionó que el rubio era bastante inteligente cuando se trataba de política, eso sería exacto. Cuando se firmó el tratado, las casas desertaron y ese fue el punto de inflexión de la guerra civil. Dentro de en un lapso de solo 5 años, la facción del viejo Satán fue completamente rechazada sin las pocas casas poderosas en las que habían estado confiando. Se retiraron del público y desde entonces no han hecho nada para acosarnos desde las sombras. Es por eso que la casa Bael está hasta aquí, concluyó Rías con un suspiro, todavía se mantiene como una de las casas puras que quedan y mantiene esa mentalidad antigua de el poder hace la razón como un perro con un hueso. En pocas palabras, simplemente no les gusta asociarse con demonios comunes que no están afiliados a una casa porque sería una vergüenza. No es solo la casa Bael tampoco. Muchas otras casas todavía tienen la misma mentalidad. Le sonrió con cariño a su prima significativamente más estoica. Tuve suerte de haberte conocido antes que a la tía y al tío, o habría dejado de venir aquí por completo, independientemente de lo que dijera mi madre. Ersa también sonrió levemente a su pariente más joven, pero no dijo nada. Parecía su hermano, no estaba del todo acostumbrada a hablar de emociones o sentimientos. ¿A dónde vamos por el camino?, preguntó Naruto, notando que ya habían caminado una distancia bastante significativa desde las puertas principales. La mujer giró el hombro con una expresión neutral. Desafortunadamente, cuando dije que estábamos exiliados de la familia, no estaba bromeando. Eso es probablemente porque no eres muy bueno bromeando en primer lugar. Rías notó con otra sonrisa burlona a su prima. Ersa puso los ojos en blanco ante las suaves burlas de la niña más joven. Mi familia, es decir, mi madre, mi hermano y yo nos mudamos a una pequeña casa en los terrenos de la finca lejos de la casa. No se nos permite entrar en la casa principal sin razón tampoco porque a la actual dueña de la casa no le gusta vernos. Tomó casi media hora a pesar del ritmo acelerado que estaban haciendo y Naruto estaba a punto de comenzar a preguntarse si la chica los estaba llevando a una persecución inútil antes de que una agradable cabaña de 2 pisos comenzara a aparecer en la distancia. El rubio frunció el ceño mientras miraba la parte superior de la mansión palaciega que habían visto por primera vez desde las puertas principales, apenas visible sobre la espesa barrera de árboles. Supongo que no recibes muchos visitantes aquí. Los labios de Rías se torcieron levemente con disgusto, está hecho a propósito. Normalmente puedes viajar la distancia con magia de teletransportación, pero la barrera mágica que rodea toda la propiedad significa que nadie puede entrar o salir con magia. El tío Isla dice que es por seguridad. Propósitos, pero no puedo evitar pensar que lo hace para asegurarse de que Miss Lava-chan recuerde su lugar. A su lado, los labios de Ersa se apretaron un poco, pero no negó la declaración de Rías. Aquí, las únicas personas a las que se les permite usar la magia de teletransportación son la familia principal, y muy pocas personas con su permiso. Obviamente, eso no nos incluye a nosotros. Cuando entraron en la pequeña casa, que aún era varias magnitudes más grande que su propio cobertizo, se encontraron con un hombre de aspecto mayor con canas en su cabello color arena mientras se cambiaban los zapatos embarrados por las pantuflas que se les proporcionaron. El hombre vestía el mismo tipo de traje que Rías le había impuesto, y Naruto no pudo evitar la sonrisa divertida que apareció en sus labios cuando envió una mirada mordaz a la chica que estaba a su lado, quien rápidamente se sonrojó cuando notó sus ojos saltando entre el hombre mayor y ella. Señorita Ersa, ¿está en casa? El anciano los saludó con una cálida reverencia y una sonrisa afectuosa, la señorita Rías también. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿no es así? Lamka Gilsan, Rías con una sonrisa feliz mientras le daba un abrazo amistoso al hombre mayor mientras Ersa asentía rígidamente, aunque Naruto podía ver el cálido afecto reflejado en sus ojos color miel. Los ojos del hombre mayor se posaron en el rubio con el pañuelo largo blanco y rojo e inclinó la cabeza cortésmente, ¿y quién podría ser este joven? Le sonrió a Rías astutamente, quizás un amigo personal. Rías rápidamente se puso roja ante las suaves burlas del hombre antes de levantarse a su altura más alta y hacer un puchero.
Él es Naruto Uzumaki, Lamka Hirisan. Lo he reclutado temporalmente para que sea mi mayordomo. Dijo dulcemente. Los ojos del anciano, que generalmente no eran más que rendijas, se abrieron ligeramente y el Uzumaki vio que dos pupilas de color negro azabache le daban una mirada de medición. ¿Oh? ¿Entonces este joven es un aspirante a mayordomo? ¿Por qué entonces no está vestido de una manera apropiada para un caballero? Naruto parpadeó varias veces. ¿Qué es un mayordomo? Preguntó tontamente. Detrás del anciano bien vestido, vio a Ersa frotarse las sienes en silencio con exasperación mientras Rías sonreía. Luego, su vista de las chicas se bloqueó repentinamente cuando se encontró cara a cara con un anciano engañosamente rápido. ¿Qué es un mayordomo? El hombre mayor repitió con un toque de incredulidad en su pregunta. Cerca. Naruto murmuró cuando sintió que el anciano prácticamente respiraba sobre él, demasiado cerca, anciano. Fue rápidamente ignorado cuando el anciano comenzó a despotricar. Ser mayordomo es una responsabilidad, no, es una forma de vida. Es una elección que hacemos para someternos a nuestros maestros y maestras y comportarnos de una manera adecuada. De sus expectativas. Detrás del hombre bien vestido con cabello canoso, Ersa suspiró. Obviamente ella había escuchado esta conferencia en particular antes. Y ciertamente más de una vez si su sonrisa resignada era una indicación. Aspirar a ser mayordomo y no saber eso, por eso digo que los jóvenes de hoy en día no tienen acero en la espalda. Ahora ven aquí y te educaré a fondo. Naruto gritó cuando el anciano se movió con una velocidad que desmentía su mayor edad y lo agarró por la bufanda. Antes de que tuviera tiempo de entender lo que acababa de pasar, el mayordomo ya lo estaba arrastrando a la habitación contigua mientras Ersa observaba con una sonrisa exasperada. Sin embargo, Rías estaba sonriendo ampliamente y saludándolo. Habría castigo por esto. Sería doloroso y humillante. Final del juego. Un mayordomo es devoto de su principal, en cuerpo, mente y alma, porque sin el principal no es nadie. Naruto puso los ojos en blanco. Un mayordomo es infaliblemente cortés, no importa cuán desesperada pueda parecer la situación, porque, sobre todo, es un caballero consumado. Su ceja izquierda comenzó a contraerse cuando el rubio trató de aflojar discretamente la corbata negra que le habían puesto a la fuerza para que pudiera respirar de nuevo. Un mayordomo es la cortesía y la empatía cristalizadas porque es el asesor, es el abogado y es el pilar por excelencia sobre el que descansa la casa. El Uzumaki se preguntó si alguien extrañaría al anciano. Un mayordomo es tan hábil en el combate, como lo es en entablar conversación. Abrirá la puerta, cocinará, sacará la basura y hará todo eso con el porte de un hombre de alta alcurnia, porque en última instancia, un mayordomo es todo lo que su director necesita que sea, y lo hará bien. Sería simple, solo un cuchillo en la yugular y podría salir caminando de aquí. Justo cuando el rubio se deslizó en su posición y estaba a punto de clavar una daga en el cuello del hombre que despotricaba, la puerta se abrió solo un poco y una divertida Ersa asomó la cabeza. ¿Terminaste, Lamka? Preguntó estoicamente mientras Uzumaki guardaba apresuradamente la daga fuera de la vista cuando el anciano se dio la vuelta con una expresión ligeramente confundida. Estaba martillando los 5 principios del mayordomo en el joven amante. Miró al joven rubio con cierto disgusto. ¿Tienes una necesidad urgente de él? Me temo que sí, Lamka. La chica pelirroja respondió suavemente. Rías no debe ir sin acompañante mientras ella esté aquí. Quizás él pueda continuar sus lecciones contigo después de que ella se haya ido. Supongo que no hay forma de evitarlo si es por Rías-sama. El anciano con traje de pingüino arrugó la nariz, aunque Naruto realmente no podía notar la diferencia. Para empezar, el viejo mayordomo ya estaba tan arrugado como una ciruela pasa. Lo que has aprendido hoy apenas ha arañado el iceberg del mayordomo, muchacho, pero supongo que tendrá que servir por ahora. Ahora vete, joven, y cuida tu cargo. Bien. Mientras el rubio agarraba apresuradamente a una Ersa levemente divertida y prácticamente huía de la habitación, el viejo pelirrojo enderezó la espalda y suspiró. Jóvenes hoy en día. ¡Qué falta de acero! Afuera, Naruto colapsó en el pilar más cercano, fuera del rango de audición del hombre, y dejó escapar un suspiro de alivio. Por los 7 infiernos, me sacaste justo a tiempo. Honestamente pensé que me mantendría allí para siempre. Ersa se cruzó de brazos y sonrió. ¿Debería haber esperado hasta que terminara con sus lecciones? Naruto la miró mientras se quitaba la corbata y la reemplazaba con su bufanda nuevamente. Si lo hubieras hecho, serías menos mayordomo al final del día.
La esbelta mujer con la práctica falda y blusa inclinó la cabeza. Lamka puede ser un poco rígido en sus costumbres, pero ha servido bien a nuestra familia durante generaciones. Miró al hombre que había aflojado los botones apretados para que pudiera respirar mejor. De hecho, él fue el primer enamoramiento de Rías, ¿sabes? Ersa notó con una sonrisa cuidadosa. Ciertamente explica su extraña fascinación por ponerme un traje de pingüino. El rubio simplemente se quejó mucho para su ligera decepción. No sabrás dónde fueron a parar mi camisa y mis pantalones, ¿verdad? Veré lo que puedo hacer. Ersa comentó con una mirada ligeramente divertida a Uzumaki, que se estaba limpiando el ligero brillo de sudor que brillaba en su frente. Por ahora, ¿por qué no nos reunimos con Rías y vemos si puedes ayudar a mi madre? La habitación a la que se dirigían estaba en otro piso, el más alto de la casa, de hecho, y aparentemente estaba orientada para que mirara hacia el sol naciente cada mañana. Naruto inmediatamente identificó a la mujer que dormía en la habitación como una de esas mujeres irritantemente perfectas, amables y alegres que eran positivas sobre todo. O lo habría estado si no estuviera en coma. Incluso mientras la observaba dormir con una expresión pacífica, mientras Rías se sentaba junto a su forma inmóvil, sosteniendo su mano pálida, ya podía decir por sus rasgos suaves y hermosos que era una persona compasiva, y el tipo de madre que todos, independientemente de si o no, no estaban relacionados. En otras palabras, un dolor en el culo. Cuando comenzó a mirar alrededor de la habitación de manera discreta, notó que no era particularmente grande. De hecho, apenas les quedaba a los tres, una desviación significativa de la mayoría de los nobles, pero estaba comenzando a tener la impresión de que tratar de etiquetar a Ersa o a su madre como nobles probablemente se consideraría un insulto en lugar de un cumplido. Miró alrededor de los estantes y notó que las fotos, en su mayoría de la mujer en coma y dos niños, un niño y una niña, se mantenían cuidadosamente frente a la cama para que lo primero que viera cuando se despertara fueran las fotos. Mientras que lo primero que olía serían margaritas recién cortadas que salían de las flores que florecían en el jarrón junto a su cama. Veo que lograste sobrevivir la tutoría de Lamka Hiri-san. La heredera de la casa Gremory le sonrió suavemente, aunque su sonrisa no parecía tan divertida ahora que estaba sentada junto a la figura dormida de una de sus tías favoritas. Lo hice, y vamos a tener una conversación muy pronto sobre mi posición involuntaria como tu mayordomo. El rubio comentó secamente. La chica de cabello carmesí sonrió levemente, un hoyuelo apareció en su mejilla izquierda. No me culpes. Fue un favor para Ersane. Como el resto de la familia ya me conoce, no mirarán demasiado de cerca. Si traigo un mayordomo conmigo, y eso te permite hacer tu trabajo sin ser molestado. Su respuesta a su lógica innegable fue simple. Naruto infantilmente le sacó la lengua y su sonrisa se amplió ligeramente cuando los dos vieron a la ex matriarca de Bael dormir pacíficamente. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Preguntó con un gesto a la hermosa mujer que simplemente parecía estar durmiendo. Rías se encogió de hombros. Como dije, simplemente estoy aquí para facilitar las cosas. Esta es su solicitud, así que asumo que tiene libertad para completar el trabajo. Asintió con la cabeza a Ersa, quien simplemente asintió con una expresión pétrea. Sus ojos color miel se negaban a dejar a su madre en coma. Espero que lo recuerdes cuando todo esto termine. Naruto murmuró mientras se movía hacia la mujer. Retirando las mantas para revelar el conservador camisón que llevaba puesto Misla, Naruto dejó que su mano se posara sobre su pecho y un brillo verde comenzó a extenderse por todo su cuerpo. ¿Es eso un hechizo de curación? Ersa cuestionó con curiosidad mientras observaba al rubio trabajar. No era un hechizo que hubiera visto antes. La mayoría de sus hechizos generalmente utilizaban una matriz, una fórmula, por así decirlo, para manipular su energía, pero parecía que Uzumaki podía eludir la restricción sin ningún problema. El shinobi negó con la cabeza mientras dejaba que el aura verde retrocediera con el ceño fruncido. Es un hechizo de diagnóstico. No puedo curarla si no sé qué le pasa, ¿verdad? Luego, ante sus propios ojos, comenzó a desabotonar clínicamente el camisón de la mujer, separándolo suavemente para revelar su pecho. Naruto. Rías dijo incómodamente cuando sintió que su prima se tensaba cada vez más a su lado. ¿Estás mirando? Dejó escapar un suspiro de alivio cuando el rubio pareció notar la mirada deslumbrante que Ersa le enviaba y rápidamente se abotonó el camisón de nuevo con un encogimiento de hombros a modo de disculpa. Afortunadamente, la atmósfera forzada se rompió cuando dos criadas entraron por la puerta con una cortés reverencia.
Una de ellas comenzó a moverse por la habitación, ventilando los armarios y los estantes y asegurándose de que no se acumulara polvo mientras otra sirvienta preparaba la medicina de la mujer dormida. Entonces, Ersa preguntó bruscamente cuando Naruto se apartó de la criada para dejarla hacer su trabajo, ¿cuál fue el punto de todo eso? Dime, Ersa, dijo en voz baja, cuando tu madre entró en coma por primera vez, ¿puedes describirme cómo sucedió? ¿Simplemente se quedó dormida y no volvió a despertarse, o se desmayó en la mitad del día? Me temo que no puedo contarte todos los detalles ya que no estuve allí en persona. Admitió. Para cuando me enteré, regresaba de un trabajo en el mundo humano 2 semanas después. La mujer pelirroja que estaba a su lado continuó en silencio, su rostro era una máscara de acero mientras observaba a la criada preparar la medicina de su madre como un halcón, pero si te hace sentir mejor, mi padre trajo a muchos médicos después de eso, algunos de ellos. Ellos eran bastante famosos por su trabajo en esta enfermedad, y todos comprobaron que realmente la padecía antes de recomendarle este medicamento. Sus labios se torcieron cínicamente, por un momento, en realidad pensé que estaba secretamente preocupado por ella. ¿Y los cuidadores? ¿Él también paga por ellos? No del todo. Algunos de ellos vienen de la casa principal, Ersa frunció el ceño levemente, pero también empleó a algunos de ellos para cuidar de mi madre, ya que mi hermano y yo no podemos estar a su lado todo el tiempo. Dicho esto, no podemos darnos el lujo de contratar demasiados ya que los dos todavía somos jóvenes. El shinobi se detuvo cuando miró por la ventana y frunció los labios, siento una barrera alrededor de la habitación. ¿Quién tiene acceso a tu madre? Las protecciones fueron hechas por un conocido de Lanka, respondió Ersa enérgicamente con un brillo curioso en los ojos mientras esperaba ver a dónde iba el rubio con sus preguntas, él también es quien se asegura de que todos estén en condiciones. Antes de que él los deje entrar a esta habitación. Combinado con las protecciones generales contra la teletransportación alrededor de toda la propiedad, la única forma de entrar a esta habitación es a través de la puerta, ya que nadie puede teletransportarse a esta habitación. Nada mal. El Uzumaki asintió pensativamente, ¿qué pasa con la medicina? ¿Qué hace realmente? Preguntó el rubio mientras continuaba dando vueltas lentamente alrededor de la habitación, sus ojos moviéndose tan rápidamente que casi parecía captar cualquier cosa y todo. Se supone que debe estimular su mente para que despierte, o en su defecto, al menos darle sueños placenteros mientras espera ese último momento. La espadachina respondió con una fina y forzada sonrisa. ¿Ya veo y sabrías quién suministra la medicina? Preguntó Naruto mientras continuaba con la inspección de la habitación. La espadachina pelirroja frunció el ceño, es de un hospital en el otro lado de la ciudad. Creo que es propiedad de un demonio relativamente joven llamado Kavitrealatan que incursiona en enfermedades relacionadas con la mente. Regularmente entregan un paquete que contiene suficiente para una semana. El rubio asintió mientras dejaba de caminar por la habitación y se colocó de manera que estaba ligeramente detrás y a la izquierda de la criada que estaba a punto de vaciar el contenido del vial de medicina en un vaso de agua tibia, directamente frente a la otra criada. Quien estaba limpiando el armario y bloqueando el camino de Ersa hacia la primera sirvienta. La sirvienta y el rubio con el traje de mayordomo modificado se miraron momentáneamente antes de que Naruto sonriera. ¿Puedes dejarme ver eso por un rato? La criada de aspecto tímido se encogió de hombros y le pasó el vial. Naruto destapó el pequeño frasco y lo llevó a su nariz para poder oler el polvo contenido dentro. Frunciendo el ceño, golpeó el frasco y lo olió de nuevo antes de tapar la botella una vez más y deslizarla en su bolsillo. Eso está bien. Le sonrió a la sirvienta que comenzaba a mirar nerviosamente a su alrededor, ya no necesitará esto. Hubo una conmoción repentina y las dos mujeres de cabello carmesí se tambalearon un poco hacia atrás cuando la otra sirvienta las empujó repentinamente con un gruñido, desplegando una espada de cadena que había sacado de debajo de su falda. De repente, un brazo se abrió como un látigo y agarró las flores recién cortadas de su jarrón por los tallos antes de que Naruto las lanzara hacia la sirvienta entrante sin siquiera mirar y tanto Rías como Ersa miraron con incredulidad mientras la sirvienta que había pasado junto a ellos salió volando hacia atrás. De nuevo y fue clavado a la pared por un ramo de flores que hizo una serie de golpes peligrosos mientras se enterraban en la pared. Puedes ir y decirle a tu empleador que ya lo sabemos, y que Miss Lavael se despertará pronto. Naruto le dijo a la sirvienta temblorosa frente a él mientras giraba una última margarita alrededor de sus dedos con una sonrisa amistosa que de alguna manera exudaba un aura peligrosamente asesina.
se había quedado tan quieta como un ratón que intentaba evitar ser detectada mientras la sangre se escurría lentamente de su rostro. Sus pupilas aterrorizadas se movían de un lado a otro entre el joven aparentemente sin pretensiones con un traje prestado que le sonreía agradablemente y su amiga que había sido clavada a la pared por una variedad de flores que formaban un contorno alrededor de su figura. La chica de cabello castaño con el uniforme de sirvienta clavado en la pared se había quedado tan rígida como una estatua con la boca ligeramente abierta, aunque no había duda de la chispa aterrorizada en sus ojos. Había intentado moverse una vez, para arrancarse de la pared, y había cambiado rápidamente de opinión cuando se dio cuenta de que los tallos de las flores que la sujetaban a la pared estaban infundidos con algo que los hacía anormalmente afilados. Un hecho que quedó patentemente claro cuando la última margarita enterró su reluciente tallo junto a su mejilla. La sirvienta de cabello castaño tragó saliva nerviosamente cuando sintió que la sangre comenzaba a gotear del profundo corte en su mejilla. Además, ¿te importaría llevar a tu amigo contigo? Naruto sugirió con una sonrisa amistosa a la sirvienta de cabello negro, aún sin mirar a la de cabello castaño clavada en la pared. La tímida sirvienta de cabello negro tragó saliva y asintió frenéticamente antes de salir disparada para hacer lo que él le había ordenado. El extraño recién llegado con el traje podría haber estado sonriendo como si estuviera hablando con un amigo, pero había un dejo de muerte y acero en sus ojos que le dijo a ella que no había sido una sugerencia. Había sido una orden. Rias nunca había visto a nadie sin entrenamiento moverse tan rápido. ¿Qué fue eso? Rias preguntó con una calma que no sabía que tenía mientras observaba al rubio caer casualmente en uno de los sofás que recubrían la habitación y cruzar suavemente sus largos brazos, sin preocuparse por el hecho de que la criada que le enviaba miradas llenas de pánico. Mientras prácticamente arrancaba a su amiga de la pared, infligiendo más que unos pocos rasguños a la doncella que colgaba en el proceso, y arrastró a su amiga casi en coma fuera de la puerta sin decir una palabra más. ¿Qué hay en ese frasco? Elsa preguntó en voz baja con una mirada intensa al vial en la mano del rubio como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Las margaritas en la pared perdieron lentamente el aura verde tenue que había rodeado sus tallos y cayeron de la pared una por una. Puedes dejar de pensar que es veneno. El rubio sugirió secamente mientras caminaba hacia la ventana mientras jugaba con el vial, estaban administrando el medicamento correcto. Lo reconocí de algunas de las muestras que obtuve de Stepan la semana pasada. Volvió a mirar a Elsa que se había quedado completamente rígida. ¿O esperabas que fuera veneno? ¿Cómo supiste? Preguntó con cautela cuando Rias se dio la vuelta para mirarla boquiabierta mientras el rubio comenzaba a garabatear algo en una hoja de papel. Cuando dijiste que viniste a buscarme, dijiste que buscabas a alguien que fuera experto en venenos. El rubio señaló con sarcasmo. Venenos. No enfermedades ni medicinas. Ya sospechabas de tu familia, lo que llevó a tu actitud demasiado cautelosa hacia mí en el camino aquí cuando demostré conocimiento de tu familia que un extraño no debería haber sabido. Entonces, ¿por qué? Rias murmuró confundida mientras sus ojos iban y venían entre su prima y el rubio que languidecía en la silla junto a la ventana. Estaban trabajando para mi padre, ¿no? Elsa concluyó en voz baja. Pero, ¿cómo lo supiste? Se suponía que Lamka se aseguraría de que solo aquellos que eran confiables tuvieran acceso a esta habitación. Su perfume. Naruto señaló con aburrimiento. Tengo varios asociados que se ocupan de artículos de lujo y lo reconocí como uno particularmente caro. De manera similar, la otra sirvienta llevaba un reloj que sé que valía mucho más de lo que una sirvienta podría pagar en su mes. Salario. ¿Y la dejaste ir? Elsa entrecerró los ojos, mientras una pequeña matriz comenzaba a brillar sobre el dorso de su mano. Dime por favor, exactamente por qué no debería ir tras ellos y terminar lo que empezaste. Porque entonces no habría nadie para decirle a tu familia que tu madre se va a despertar. El rubio le dijo lentamente como si hablara con un niño particularmente tonto. Su expresión, que había sido contorsionada por la ira, lentamente dio paso a una esperanzada. ¿Quieres decir que puedes despertar a mi madre? Desafortunadamente, no puedo hacer eso. Al menos no todavía. Naruto admitió con un pequeño encogimiento de hombros impertinente. Entonces, ¿por qué querías alertar a mi padre sobre el hecho de que sabemos que las sirvientas trabajan para él? Elsa luchó por mantener el nivel de su tono mientras miraba a la rubia que estaba recostada descortésmente en el sofá. ¿No has estado prestando atención a nada de lo que he estado diciendo?
Naruto puso los ojos en blanco y suspiró bruscamente, solo sabemos que la criada trabaja para tu familia, pero eso no es suficiente justificación o evidencia para pensar que causaron el coma de tu madre. Ni siquiera sabemos si su coma es artificial. Como hasta donde sabemos, las sirvientas básicamente podrían haber estado haciendo su trabajo y su pánico podría interpretarse fácilmente como dos sirvientas leales que reaccionaron de forma exagerada debido a la preocupación por la seguridad de su ama. Señaló con la barbilla a la mujer que seguía durmiendo, completamente inconsciente de la repentina violencia que había tenido lugar justo sobre su cama. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les dijiste que fueran e informaran a mi padre sobre esto? La espadachina de cabello carmesí preguntó en voz baja, con un toque de desesperación en sus ojos, ahora que él lo sabe, es solo cuestión de tiempo antes de que ponga fin a esto. Es posible que no pueda despertar a tu madre, pero los términos de tu solicitud eran simplemente para ayudar a tu madre. No especificaste exactamente de qué manera se requería mi ayuda. Parpadeó varias veces cuando el rubio juntó las puntas de sus dedos mientras su sonrisa amistosa se volvía lentamente claramente depredadora. Por lo tanto, elegí simplemente perseguir a aquellos que la habían puesto en tal estado. Si te permitiera ejecutar a esas chicas, el culpable final habría salido impune. Sin embargo, al hurgar en el hormiguero y difundir desinformación, podemos retroceder y observa cómo los aspirantes a asesinos de tu madre se ahorcan. ¿Ahorcarse? Rías preguntó suavemente, ¿cómo? En lugar de responder, el rubio levantó 7 dedos. ¿Qué estás haciendo? En lugar de responder, Naruto comenzó a bajar los dedos uno por uno con una sonrisa. Con las cejas levantadas, Rías observó cómo los dedos contaban lentamente hasta algo cuando la puerta se abrió de golpe justo en el punto en que el último dedo caía. Ersa vio a su prima gemir y murmurar algo sobre los rubios insoportables que parecían saberlo todo y que podían estar en todas partes, antes de que sus ojos se volvieran hacia el hombre de aspecto distinguido en la entrada con cabello canoso. «Lamka. ¿Pasa algo?». Ersa preguntó en voz baja mientras sutilmente se acercaba para asegurarse de que estaba entre su madre y el hombre en la puerta. No es que no confiara en el mayordomo, que prácticamente los había criado a ella y a Sai, pero después de la repentina revelación del rubio y el hecho de que nadie entraba aquí sin el permiso del viejo mayordomo, no iba a aceptar nada. Incluso si le dolía desconfiar del hombre que había sido como un padre para ella. «Acaba de llegar una noticia de tu padre», el hombre jadeó sin aliento a diferencia de lo sereno que solía estar, «te ha invitado a ti y a Rias-chan a cenar con él en la mansión principal». El rubio junto a la ventana se puso de pie con toda la gracia de una pantera y se inclinó con una expresión traviesa, «Vamos, milady». Rías lo fulminó con la mirada cuando comenzó a dar vueltas alrededor de la cama hacia la puerta y luego siseó en voz baja cuando pasó junto a él. «Voy a recordar esto». Ersa, que todavía parecía ligeramente aturdida, siguió a Rías obedientemente. «Hace eso a menudo». «¿Hacer qué?». «Sé un imbécil insoportable». «La mayor parte del tiempo». Rías concedió con un suspiro exasperado. Miró hacia atrás y frunció el ceño porque el tema de su conversación no los había seguido. «Naruto, ¿no vienes?». El rubio que había estado mirando por la ventana por alguna razón se volvió con una sonrisa plácida. «Por supuesto que lo estoy». Final del juego. Naruto se preguntó brevemente qué pasaba con la gente y su profunda y desesperada necesidad de mostrar su propio sentido de la importancia y el poder prácticamente pegando cada centímetro de la pared con tantas decoraciones obscenamente lujosas, embaldosando cada pie cuadrado del suelo con baldosas y capas de mármol puro. Cada esquina y borde con pedacitos y piezas de oro de mal gusto hasta el punto de que todo parecía completamente inútil. En el momento en que puso un pie a través de la enorme puerta que enmarcaba la entrada a la casa principal de Bael, tuvo que entrecerrar los ojos mientras caminaba por temor a ser infectado por la exhibición de su riqueza. El comedor en el que se habían encontrado los tres era, en una palabra, decadente. Incluso más que el vestíbulo de entrada. El techo alto le recordó a la catedral en la que había conocido a Rainaré, solo que estos parecían estar hechos de vidrios polarizados exquisitamente elaborados y luego enmarcados con bronce bruñido. Encontró un poco divertido que el vidrio representara ilustraciones de ángeles tan hermosos que casi lo cegaban dado que estaba en la mansión de un diablo. Incluso la mesa era lo suficientemente larga para que cupiera toda una manada de lobos voraces, mucho menos 3 personas. 2 de ellos, obviamente el amo y la ama de la casa estaban en el otro extremo, mientras que Rías se sentó en el extremo más cercano a ellos, manteniendo una pequeña e inútil conversación.
Él, siendo su mayordomo por el momento, obviamente no estaba invitado a cenar con ellos, mientras que Elsa estoicamente estaba de pie al otro lado de Rías, vestida con un uniforme completo de sirvienta. Cuando la mujer convocó al uniforme de sirvienta con un destello de luz brillante, señalando su propia magia especial, Naruto se preguntó brevemente si el uniforme de sirvienta era otro fetiche secreto que corría en el linaje de Bael. Ciertamente explicaría por qué los hermanos Gremory tenían una fascinación tan extraña por vestir a sus parejas con uniformes de mucama o trajes de pingüino. Naturalmente, Elsa había tratado de explicar que, dado que no era exactamente bienvenida en la casa principal, simplemente era más fácil para ella pasar desapercibida si vestía uno de los uniformes de sirvienta. No lo compró ni por un momento. Por otra parte, la facilidad con la que lo había convocado lo llevó a creer que no era la primera vez que la pelirroja lo hacía. Fue entonces cuando un suave empujón en el muslo le sacó de sus cavilaciones por debajo de la mesa. Mirando hacia abajo, vio a Rías mirándolo con una mirada suplicante. Naruto asumió que tenía algo que ver con la mujer extremadamente guapa apilada con una serie de llamativos anillos y collares en sus dedos y cuello, al otro lado de la mesa que parecía estar parloteando con toda la gracia de una cabeza vacía. Gimió mientras que su propio marido, un hombre inquietantemente delgado y aristocrático con una túnica costosa, les enviaba ocasionalmente una mirada hambrienta a ella y a Ersa mientras fingía escuchar los parloteos de su esposa sobre si Rías ya había encontrado o no un reemplazo para Riser, y si no lo hubiera hecho, ¿lo haría? Gustaría conocer a algunos de los amigos de la mujer. Hablando de Riser, Fierce Bael en realidad le recordaba al fanfarrón pomposo y exagerado, y no en el buen sentido. El levemente divertido Uzumaki fue interrumpido de sus cavilaciones por segunda vez cuando las grandes puertas se abrieron y toda una fila de sirvientas y mayordomos comenzaron a introducir varios carritos repletos de deliciosa comida. El hombre dolorosamente delgado sonrió de una manera que no le llegaba a los ojos mientras aplaudía una vez. Bueno, nuestra comida llega. Mantengamos la conversación una vez que hayamos saciado nuestros apetitos, ¿no? Mientras la comida era descargada con gracia por los sirvientes de aspecto profesional, Naruto parpadeó varias veces mientras el delgado noble lo miraba a él y a Elsa deliberadamente. Puso fríamente una mano sobre el hombro de Rías y se inclinó para susurrarle al oído. Creo que quiere que nos vayamos. Eso es lo que hace. Rías susurró con un brillo ligeramente aturdido en sus ojos, probablemente por tener que sufrir durante casi una hora de estúpida charla sobre cómo una mujer soltera de su corta edad no debería sufrir por la falta de un compañero romántico. Y no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que Rías sabía perfectamente bien que si ocurría algo tan escandaloso, las primeras personas en saberlo probablemente serían sus amigas chismosas. Por el amor de todo lo que es profano, por favor haz algo. Oh, voy a hacer algo bien. ¿Vas a asesinar a alguien? Sus ojos brillaron brevemente con esperanza. Si es así, ¿puedo recomendar a alguien? Ni siquiera me importa si lo haces doloroso. De hecho, espero que lo hagas. Oh, no voy a asesinar a nadie. Pero ciertamente voy a hacer sufrir a alguien. ¿En serio quién? Ustedes. ¿Vas a dejarme aquí porque dejé que Lamkaji y San te arrastrara, no? ¡Qué absurdo! El rubio respondió con inocencia. Después de todo, solo te estoy dando algo de espacio para que pases tiempo con tus familiares. A veces puedes ser un bastardo engreído. Rías señaló secamente. A pesar de su tono uniforme, sus ojos azul cielo prácticamente brillaban. Incluso podía ver destellos felices de color negro flotando alrededor del Uzumaki. Obviamente iba a disfrutar esto. El bastardo. Naruto corrigió por ella con una sonrisa astuta. Luego se enderezó abruptamente y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando a Rías mirando su espalda con una expresión de total traición mientras una divertida Elsa que había escuchado todo apresuradamente caía detrás de él. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de los dos, Naruto se detuvo a mitad de camino, casi haciendo que Elsa chocara contra él, y respiró hondo. No importa cuántas veces vea este lugar, nunca me acostumbraré a ver un palacio tan grande. Naruto murmuró cuando Elsa los dejó pasar por las puertas principales de la finca de Bael. La espadachina pelirroja simplemente le dio una sonrisa bastante forzada. ¿Entonces has estado aquí antes? ¿Una o dos veces? El rubio notó con una pequeña sonrisa cuando sintió que su mirada mordaz le abrasaba la nuca, aunque tuve que caminar hasta aquí la última vez. Tener un hechizo de transporte es muy conveniente. Oh. Elsa arqueó una ceja con curiosidad. ¿No puedes usar uno?
Son casi 4 horas a pie desde aquí hasta el pueblo habitado más cercano que conoces. Sí, y fue un dolor. Respondió secamente cuando la enorme puerta dorada se abrió para Ersa, y los dos la siguieron adentro. Ersabael frunció los labios por un momento cuando los tres comenzaron a recorrer un camino que no había notado la primera vez. Hay una razón por la cual la propiedad de Bael está tan aislada del resto de los demonios. ¿Oh? ¿Y cuál podría ser esa razón? Ersa compartió una mirada con su prima antes de que Rías se encogiera de hombros como diciendo que era su elección si quería contarlo. La espadachina de espalda recta inclinó la cabeza brevemente con un pequeño suspiro de resignación y miró con recelo al Uzumaki encorvado a su lado. ¿Qué sabes sobre la guerra civil? ¿El de los puristas y los liberales? Naruto tarareó pensativo. Escuché sobre eso a través de algunos de mis contactos, pero realmente no le presté mucha atención. Realmente no lo consideré lo suficientemente importante en ese momento. De cualquier manera, me hicieron entender que la guerra fue causada porque los liberales no querían seguir peleando una guerra después de que terminara la Gran Guerra, mientras que la facción del viejo Satán quería demostrar su superioridad, o algo así. Algo así de hecho. Rías estuvo de acuerdo en voz baja. Los puristas, o la facción del viejo Satán, como se les conoce ahora, creían en nuestra forma de vida bajo los Satán originales, creían que crear una tregua era una señal de debilidad y un insulto a nuestra identidad como demonios. El rubio inclinó la cabeza mientras continuaban caminando por el camino ligeramente embarrado como si estuvieran dando un simple paseo. ¿Y? ¿Cuál fue la verdadera historia? Ersa resopló burlonamente. Después de que terminó la guerra, muchos de nosotros pudimos ver cómo vivir como bestias que enfatizaban el poder puro y nada más estaba erosionando nuestra población mucho más rápido que nuestros enemigos. Si hubiéramos mantenido esa forma de vida, nos habríamos extinguido. En cuestión de siglos, y esto no fue ayudado por nuestras bajas tasas de natalidad. Los liberales sabían que teníamos que cambiar, y para hacerlo, necesitábamos un gobierno justo que ayudara a todos a desarrollarse por igual. Eso significaba que todos estarían sujetos a la autoridad del gobierno. Sin embargo, parte del problema era que había unos pocos que se negaban a renunciar a sus derechos y privilegios como uno de los 72 pilares. Lo veían como un ataque a su soberanía. El hecho de que estuviéramos recurriendo a absorber humanos solo para mantener a nuestra población también se vio como una traición contra nuestros antepasados. Ersa respiró pesadamente por la nariz y sacudió la cabeza con una expresión de disgusto. La casa Bael era una de esas casas. Ellos, sobre todo, pensaban que el poder lo era todo. Incluso ahora todavía puedes ver esa mentalidad incrustada en su familia, y ellos se enorgullecen de no haber permitido que un demonio impuro se case en la casa. Naruto notó en silencio la forma en que ella consideraba que la casa era una separada de su propia familia y guardó ese pequeño detalle. Supongo que se llegó a un acuerdo. Notó el rubio, su interés despertado por lo que estaba escuchando. Lo fue, continuó Rías para su prima con una expresión igualmente desagradable, pero no antes de que estallara una guerra civil entre las dos facciones. Los libros de historia dicen que se prolongó durante casi 100 años antes de que se llegara a un compromiso con unos pocos. Poderosas casas que estaban aliadas con la facción del viejo Satán, la casa Bael entre ellos. Todos los pilares tendrían el derecho de gobernar independientemente sus propias casas, libres de interferencias externas. Entrometerse en los asuntos de una casa equivale a sedición ya que cada house puede verse como su propio estado con el gobierno como una alianza federal entre todos los estados. Naruto recordó la forma en que Diauser y Halifax se habían negado, o mejor dicho, no podían oponerse a Fennec sin poner en peligro todas sus casas y asintieron lentamente. En otras palabras, se les permitió mantener su autoridad sobre sus propias familias, y desertaron de los puristas porque tampoco querían ir a la guerra en particular. Simplemente estaban usando a los puristas como una forma de contraatacar. ¿Es así entonces? Ersa le dirigió una larga mirada de medición antes de sonreír levemente. Tal vez Serafal no había estado bromeando del todo cuando mencionó que el rubio era bastante inteligente cuando se trataba de política, eso sería exacto. Cuando se firmó el tratado, las casas desertaron y ese fue el punto de inflexión de la guerra civil. Dentro de en un lapso de solo 5 años, la facción del viejo Satán fue completamente rechazada sin las pocas casas poderosas en las que habían estado confiando. Se retiraron del público y desde entonces no han hecho nada para acosarnos desde las sombras.
Es por eso que la casa Bael está hasta aquí, concluyó Rías con un suspiro, todavía se mantiene como una de las casas puras que quedan y mantiene esa mentalidad antigua de el poder hace la razón como un perro con un hueso. En pocas palabras, simplemente no les gusta asociarse con demonios comunes que no están afiliados a una casa porque sería una vergüenza. No es solo la casa Bael tampoco. Muchas otras casas todavía tienen la misma mentalidad. Le sonrió con cariño a su prima significativamente más estoica. Tuve suerte de haberte conocido antes que a la tía y al tío, o habría dejado de venir aquí por completo, independientemente de lo que dijera mi madre. Elsa también sonrió levemente a su pariente más joven, pero no dijo nada. Parecía su hermano, no estaba del todo acostumbrada a hablar de emociones o sentimientos. ¿A dónde vamos por el camino? Preguntó Naruto, notando que ya habían caminado una distancia bastante significativa desde las puertas principales. La mujer giró el hombro con una expresión neutral. Desafortunadamente, cuando dije que estábamos exiliados de la familia, no estaba bromeando. Eso es probablemente porque no eres muy bueno bromeando en primer lugar. Rías notó con otra sonrisa burlona a su prima. Elsa puso los ojos en blanco ante las suaves burlas de la niña más joven. Mi familia, es decir, mi madre, mi hermano y yo nos mudamos a una pequeña casa en los terrenos de la finca lejos de la casa. No se nos permite entrar en la casa principal sin razón tampoco porque a la actual dueña de la casa no le gusta vernos. Tomó casi media hora a pesar del ritmo acelerado que estaban haciendo y Naruto estaba a punto de comenzar a preguntarse si la chica los estaba llevando a una persecución inútil antes de que una agradable cabaña de 2 pisos comenzara a aparecer en la distancia. El rubio frunció el ceño mientras miraba la parte superior de la mansión palaciega que habían visto por primera vez desde las puertas principales, apenas visible sobre la espesa barrera de árboles. Supongo que no recibes muchos visitantes aquí. Los labios de Ría se torcieron levemente con disgusto, está hecho a propósito. Normalmente puedes viajar la distancia con magia de teletransportación, pero la barrera mágica que rodea toda la propiedad significa que nadie puede entrar o salir con magia. El tío Isla dice que es por seguridad. Propósitos, pero no puedo evitar pensar que lo hace para asegurarse de que Miss Lava-Chan recuerde su lugar. A su lado, los labios de Ersa se apretaron un poco, pero no negó la declaración de Rías. Aquí, las únicas personas a las que se les permite usar la magia de teletransportación son la familia principal, y muy pocas personas con su permiso. Obviamente, eso no nos incluye a nosotros. Cuando entraron en la pequeña casa, que aún era varias magnitudes más grande que su propio cobertizo, se encontraron con un hombre de aspecto mayor con canas en su cabello color arena mientras se cambiaban los zapatos embarrados por las pantuflas que se les proporcionaron. El hombre vestía el mismo tipo de traje que Rías le había impuesto, y Naruto no pudo evitar la sonrisa divertida que apareció en sus labios cuando envió una mirada mordaz a la chica que estaba a su lado, quien rápidamente se sonrojó cuando notó sus ojos saltando entre el hombre mayor y ella. Señorita Ersa, ¿está en casa? El anciano los saludó con una cálida reverencia y una sonrisa afectuosa, la señorita Rías también. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿no es así? Lamka Gilsan, Rías con una sonrisa feliz mientras le daba un abrazo amistoso al hombre mayor mientras Ersa asentía rígidamente, aunque Naruto podía ver el cálido afecto reflejado en sus ojos color miel. Los ojos del hombre mayor se posaron en el rubio con el pañuelo largo blanco y rojo e inclinó la cabeza cortésmente, ¿y quién podría ser este joven? Le sonrió a Rías astutamente, quizás un amigo personal. Rías rápidamente se puso roja ante las suaves burlas del hombre antes de levantarse a su altura más alta y hacer un puchero. Él es Naruto Uzumaki, Lamka Gilsan. Lo he reclutado temporalmente para que sea mi mayordomo. Dijo dulcemente. Los ojos del anciano, que generalmente no eran más que rendijas, se abrieron ligeramente y el Uzumaki vio que 2 pupilas de color negro azabache le daban una mirada de medición. ¿Oh? ¿Entonces este joven es un aspirante a mayordomo? ¿Por qué entonces no está vestido de una manera apropiada para un caballero? Naruto parpadeó varias veces. ¿Qué es un mayordomo? Preguntó tontamente. Detrás del anciano bien vestido, vio a Ersa frotarse las sienes en silencio con exasperación mientras Rías sonreía. Luego, su vista de las chicas se bloqueó repentinamente cuando se encontró cara a cara con un anciano engañosamente rápido. ¿Qué es un mayordomo? El hombre mayor repitió con un toque de incredulidad en su pregunta. Cerca. Naruto murmuró cuando sintió que el anciano prácticamente respiraba sobre él, demasiado cerca, anciano.
Fue rápidamente ignorado cuando el anciano comenzó a despotricar. Ser mayordomo es una responsabilidad, no, es una forma de vida. Es una elección que hacemos para someternos a nuestros maestros y maestras y comportarnos de una manera adecuada. De sus expectativas. Detrás del hombre bien vestido con cabello canoso, Elsa suspiró. Obviamente ella había escuchado esta conferencia en particular antes. Y ciertamente más de una vez si su sonrisa resignada era una indicación. Aspirar a ser mayordomo y no saber eso, por eso digo que los jóvenes de hoy en día no tienen acero en la espalda. Ahora ven aquí y te educaré a fondo. Naruto gritó cuando el anciano se movió con una velocidad que desmentía su mayor edad y lo agarró por la bufanda. Antes de que tuviera tiempo de entender lo que acababa de pasar, el mayordomo ya lo estaba arrastrando a la habitación contigua mientras Elsa observaba con una sonrisa exasperada. Sin embargo, Rías estaba sonriendo ampliamente y saludándolo. Habría castigo por esto. Sería doloroso y humillante. Final del juego. Un mayordomo es devoto de su principal, en cuerpo, mente y alma, porque sin el principal no es nadie. Naruto puso los ojos en blanco. Un mayordomo es infaliblemente cortés, no importa cuán desesperada pueda parecer la situación, porque, sobre todo, es un caballero consumado. Su ceja izquierda comenzó a contraerse cuando el rubio trató de aflojar discretamente la corbata negra que le habían puesto a la fuerza para que pudiera respirar de nuevo. Un mayordomo es la cortesía y la empatía cristalizadas porque es el asesor, es el abogado y es el pilar por excelencia sobre el que descansa la casa. El Uzumaki se preguntó si alguien extrañaría al anciano. Un mayordomo es tan hábil en el combate, como lo es en entablar conversación. Abrirá la puerta, cocinará, sacará la basura y hará todo eso con el porte de un hombre de alta alcurnia, porque en última instancia, un mayordomo es todo lo que su director necesita que sea, y lo hará bien. Sería simple, solo un cuchillo en la yugular y podría salir caminando de aquí. Justo cuando el rubio se deslizó en su posición y estaba a punto de clavar una daga en el cuello del hombre que despotricaba, la puerta se abrió solo un poco y una divertida Elsa asomó la cabeza. ¿Terminaste, Lamka?, preguntó estoicamente mientras Uzumaki guardaba apresuradamente la daga fuera de la vista cuando el anciano se dio la vuelta con una expresión ligeramente confundida. Estaba martillando los 5 principios del mayordomo en el joven amante. Miró al joven rubio con cierto disgusto. ¿Tienes una necesidad urgente de él? Me temo que sí, Lamka. La chica pelirroja respondió suavemente. Rías no debe ir sin acompañante mientras ella esté aquí. Quizás él pueda continuar sus lecciones contigo después de que ella se haya ido. Supongo que no hay forma de evitarlo si es por Ría-sama. El anciano con traje de pingüino arrugó la nariz, aunque Naruto realmente no podía notar la diferencia. Para empezar, el viejo mayordomo ya estaba tan arrugado como una ciruela pasa. Lo que has aprendido hoy apenas ha arañado el iceberg del mayordomo, muchacho, pero supongo que tendrá que servir por ahora. Ahora vete, joven, y cuida tu cargo. Bien. Mientras el rubio agarraba apresuradamente a una Elsa levemente divertida y prácticamente huía de la habitación, el viejo pelirrojo enderezó la espalda y suspiró. Jóvenes hoy en día. ¡Qué falta de acero! Afuera, Naruto colapsó en el pilar más cercano, fuera del rango de audición del hombre, y dejó escapar un suspiro de alivio. Por los 7 infiernos, me sacaste justo a tiempo. Honestamente pensé que me mantendría allí para siempre. Elsa se cruzó de brazos y sonrió. ¿Debería haber esperado hasta que terminara con sus lecciones? Naruto la miró mientras se quitaba la corbata y la reemplazaba con su bufanda nuevamente. Si lo hubieras hecho, serías menos mayordomo al final del día. La esbelta mujer con la práctica falda y blusa inclinó la cabeza. Lamka puede ser un poco rígido en sus costumbres, pero ha servido bien a nuestra familia durante generaciones. Miró al hombre que había aflojado los botones apretados para que pudiera respirar mejor. De hecho, él fue el primer enamoramiento de Rías, ¿sabes? Elsa notó con una sonrisa cuidadosa. Ciertamente explica su extraña fascinación por ponerme un traje de pingüino. El rubio simplemente se quejó mucho para su ligera decepción. No sabrás dónde fueron a parar mi camisa y mis pantalones, ¿verdad? Veré lo que puedo hacer. Elsa comentó con una mirada ligeramente divertida a Uzumaki que se estaba limpiando el ligero brillo de sudor que brillaba en su frente. Por ahora, ¿por qué no nos reunimos con Rías y vemos si puedes ayudar a mi madre? La habitación a la que se dirigían estaba en otro piso, el más alto de la casa, de hecho, y aparentemente estaba orientada para que mirara hacia el sol naciente cada mañana.
Naruto inmediatamente identificó a la mujer que dormía en la habitación como una de esas mujeres irritantemente perfectas, amables y alegres que eran positivas sobre todo. O lo habría estado si no estuviera en coma. Incluso mientras la observaba dormir con una expresión pacífica mientras Ria se sentaba junto a su forma inmóvil, sosteniendo su mano pálida, ya podía decir por sus rasgos suaves y hermosos que era una persona compasiva, y el tipo de madre que todos, independientemente de si o no, no estaban relacionados. En otras palabras, un dolor en el culo. Cuando comenzó a mirar alrededor de la habitación de manera discreta, notó que no era particularmente grande. De hecho, apenas les quedaba a los tres, una desviación significativa de la mayoría de los nobles, pero estaba comenzando a tener la impresión de que tratar de etiquetar a Ersa o a su madre como nobles probablemente se consideraría un insulto en lugar de un cumplido. Miró alrededor de los estantes y notó que las fotos, en su mayoría de la mujer en coma y dos niños, un niño y una niña, se mantenían cuidadosamente frente a la cama para que lo primero que viera cuando se despertara fueran las fotos. Mientras que lo primero que olía serían margaritas recién cortadas que salían de las flores que florecían en el jarrón junto a su cama. Veo que lograste sobrevivir la tutoría de Lamka Hirisan. La heredera de la casa Gremory le sonrió suavemente, aunque su sonrisa no parecía tan divertida ahora que estaba sentada junto a la figura dormida de una de sus tías favoritas. Lo hice, y vamos a tener una conversación muy pronto sobre mi posición involuntaria como tu mayordomo. El rubio comentó secamente. La chica de cabello carmesí sonrió levemente, un hoyuelo apareció en su mejilla izquierda, no me culpes. Fue un favor para Ersane. Como el resto de la familia ya me conoce, no mirarán demasiado de cerca. Si traigo un mayordomo conmigo, y eso te permite hacer tu trabajo sin ser molestado. Su respuesta a su lógica innegable fue simple. Naruto infantilmente le sacó la lengua y su sonrisa se amplió ligeramente cuando los dos vieron a la ex matriarca de Bael dormir pacíficamente. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Preguntó con un gesto a la hermosa mujer que simplemente parecía estar durmiendo. Ria se encogió de hombros. Como dije, simplemente estoy aquí para facilitar las cosas. Esta es su solicitud, así que asumo que tiene libertad para completar el trabajo. Asintió con la cabeza a Ersa, quien simplemente asintió con una expresión pétrea, sus ojos color miel se negaban a dejar a su madre en coma. Espero que lo recuerdes cuando todo esto termine. Naruto murmuró mientras se movía hacia la mujer. Retirando las mantas para revelar el conservador camisón que llevaba puesto Misla, Naruto dejó que su mano se posara sobre su pecho y un brillo verde comenzó a extenderse por todo su cuerpo. ¿Es eso un hechizo de curación? Ersa cuestionó con curiosidad mientras observaba al rubio trabajar, no era un hechizo que hubiera visto antes. La mayoría de sus hechizos generalmente utilizaban una matriz, una fórmula, por así decirlo, para manipular su energía, pero parecía que Uzumaki podía eludir la restricción sin ningún problema. El shinobi negó con la cabeza mientras dejaba que el aura verde retrocediera con el ceño fruncido, es un hechizo de diagnóstico. No puedo curarla si no sé qué le pasa, ¿verdad? Luego, ante sus propios ojos, comenzó a desabotonar clínicamente el camisón de la mujer, separándolo suavemente para revelar su pecho. Naruto? Rias dijo incómodamente cuando sintió que su prima se tensaba cada vez más a su lado, ¿estás mirando? Dejó escapar un suspiro de alivio cuando el rubio pareció notar la mirada deslumbrante que Ersa le enviaba y rápidamente se abotonó el camisón de nuevo con un encogimiento de hombros a modo de disculpa. Afortunadamente, la atmósfera forzada se rompió cuando dos criadas entraron por la puerta con una cortés reverencia. Una de ellas comenzó a moverse por la habitación, ventilando los armarios y los estantes y asegurándose de que no se acumulara polvo mientras otra sirvienta preparaba la medicina de la mujer dormida. Entonces, Ersa preguntó bruscamente cuando Naruto se apartó de la criada para dejarla hacer su trabajo, ¿cuál fue el punto de todo eso? Dime, Ersa, dijo en voz baja, cuando tu madre entró en coma por primera vez, ¿puedes describirme cómo sucedió? ¿Simplemente se quedó dormida y no volvió a despertarse, o se desmayó en la mitad del día? Me temo que no puedo contarte todos los detalles ya que no estuve allí en persona. Admitió. Para cuando me enteré, regresaba de un trabajo en el mundo humano 2 semanas después. La mujer pelirroja que estaba a su lado continuó en silencio, su rostro era una máscara de acero mientras observaba a la criada preparar la medicina de su madre como un halcón, pero si te hace sentir mejor, mi padre trajo a muchos médicos después de eso, algunos de ellos
Ellos eran bastante famosos por su trabajo en esta enfermedad, y todos comprobaron que realmente la padecía antes de recomendarle este medicamento. Sus labios se torcieron cínicamente, por un momento, en realidad pensé que estaba secretamente preocupado por ella. ¿Y los cuidadores? ¿Él también paga por ellos? No del todo. Algunos de ellos vienen de la casa principal. Ersa frunció el ceño levemente, pero también empleó a algunos de ellos para cuidar de mi madre, ya que mi hermano y yo no podemos estar a su lado todo el tiempo. Dicho esto, no podemos darnos el lujo de contratar demasiados ya que los dos todavía somos jóvenes. El shinobi se detuvo cuando miró por la ventana y frunció los labios. Siento una barrera alrededor de la habitación. ¿Quién tiene acceso a tu madre? Las protecciones fueron hechas por un conocido de Lanka, respondió Ersa enérgicamente con un brillo curioso en los ojos mientras esperaba ver a dónde iba el rubio con sus preguntas. Él también es quien se asegura de que todos estén en condiciones. Antes de que él los deje entrar a esta habitación. Combinado con las protecciones generales contra la teletransportación alrededor de toda la propiedad, la única forma de entrar a esta habitación es a través de la puerta, ya que nadie puede teletransportarse a esta habitación. Nada mal. El Uzumaki asintió pensativamente. ¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué hace realmente? Preguntó el rubio mientras continuaba dando vueltas lentamente alrededor de la habitación, sus ojos moviéndose tan rápidamente que casi parecía captar cualquier cosa y todo. Se supone que debe estimular su mente para que despierte, o en su defecto, al menos darle sueños placenteros mientras espera ese último momento. La espadachina respondió con una fina y forzada sonrisa. ¿Ya veo y sabrías quién suministra la medicina? Preguntó Naruto mientras continuaba con la inspección de la habitación. La espadachina pelirroja frunció el ceño. Es de un hospital en el otro lado de la ciudad. Creo que es propiedad de un demonio relativamente joven llamado Kabitrealatan que incursiona en enfermedades relacionadas con la mente. Regularmente entregan un paquete que contiene suficiente para una semana. El rubio asintió mientras dejaba de caminar por la habitación y se colocó de manera que estaba ligeramente detrás y a la izquierda de la criada que estaba a punto de vaciar el contenido del vial de medicina en un vaso de agua tibia, directamente frente a la otra criada. Quien estaba limpiando el armario y bloqueando el camino de Ersa hacia la primera sirvienta. La sirvienta y el rubio con el traje de mayordomo modificado se miraron momentáneamente antes de que Naruto sonriera. ¿Puedes dejarme ver eso por un rato? La criada de aspecto tímido se encogió de hombros y le pasó el vial. Naruto destapó el pequeño frasco y lo llevó a su nariz para poder oler el polvo contenido dentro. Frunciendo el ceño, golpeó el frasco y lo olió de nuevo antes de tapar la botella una vez más y deslizarla en su bolsillo. Eso está bien. Le sonrió a la sirvienta que comenzaba a mirar nerviosamente a su alrededor. Ya no necesitará esto. Hubo una conmoción repentina y las dos mujeres de cabello carmesí se tambalearon un poco hacia atrás cuando la otra sirvienta las empujó repentinamente con un gruñido, desplegando una espada de cadena que había sacado de debajo de su falda. De repente, un brazo se abrió como un látigo y agarró las flores recién cortadas de su jarrón por los tallos antes de que Naruto las lanzara hacia la sirvienta entrante sin siquiera mirar y tanto Rías como Ersa miraron con incredulidad mientras la sirvienta que había pasado junto a ellos salió volando hacia atrás. De nuevo y fue clavado a la pared por un ramo de flores que hizo una serie de golpes peligrosos mientras se enterraban en la pared. Puedes ir y decirle a tu empleador que ya lo sabemos, y que Miss Lavael se despertará pronto. Naruto le dijo a la sirvienta temblorosa frente a él mientras giraba una última margarita alrededor de sus dedos con una sonrisa amistosa que de alguna manera exudaba un aura peligrosamente asesina. Se había quedado tan quieta como un ratón que intentaba evitar ser detectada mientras la sangre se escurría lentamente de su rostro. Sus pupilas aterrorizadas se movían de un lado a otro entre el joven aparentemente sin pretensiones con un traje prestado que le sonreía agradablemente y su amiga que había sido clavada a la pared por una variedad de flores que formaban un contorno alrededor de su figura. La chica de cabello castaño con el uniforme de sirvienta clavado en la pared se había quedado tan rígida como una estatua con la boca ligeramente abierta, aunque no había duda de la chispa aterrorizada en sus ojos. Había intentado moverse una vez, para arrancarse de la pared, y había cambiado rápidamente de opinión cuando se dio cuenta de que los tallos de las flores que la sujetaban a la pared estaban infundidos con algo que los hacía anormalmente afilados. Un hecho que quedó patentemente claro cuando la última margarita enterró su reluciente tallo junto a su mejilla.
La sirvienta de cabello castaño tragó saliva nerviosamente cuando sintió que la sangre comenzaba a gotear del profundo corte en su mejilla. Además, ¿te importaría llevar a tu amigo contigo? Naruto sugirió con una sonrisa amistosa a la sirvienta de cabello negro, aún sin mirar a la de cabello castaño clavada en la pared. La tímida sirvienta de cabello negro tragó saliva y asintió frenéticamente antes de salir disparada para hacer lo que él le había ordenado. El extraño recién llegado con el traje podría haber estado sonriendo como si estuviera hablando con un amigo, pero había un dejo de muerte y acero en sus ojos que le dijo a ella que no había sido una sugerencia. Había sido una orden. Rias nunca había visto a nadie sin entrenamiento moverse tan rápido. ¿Qué fue eso? Rias preguntó con una calma que no sabía que tenía mientras observaba al rubio caer casualmente en uno de los sofás que recubrían la habitación y cruzar suavemente sus largos brazos, sin preocuparse por el hecho de que la criada que le enviaba miradas llenas de pánico. Mientras prácticamente arrancaba a su amiga de la pared, infligiendo más que unos pocos rasguños a la doncella que colgaba en el proceso, y arrastró a su amiga casi en coma fuera de la puerta sin decir una palabra más. ¿Qué hay en ese frasco? Elsa preguntó en voz baja con una mirada intensa al vial en la mano del rubio como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Las margaritas en la pared perdieron lentamente el aura verde tenue que había rodeado sus tallos y cayeron de la pared una por una. Puedes dejar de pensar que es veneno. El rubio sugirió secamente mientras caminaba hacia la ventana mientras jugaba con el vial, estaban administrando el medicamento correcto. Lo reconocí de algunas de las muestras que obtuve de Stepan la semana pasada. Volvió a mirar a Elsa que se había quedado completamente rígida. ¿O esperabas que fuera veneno? ¿Cómo supiste? Preguntó con cautela cuando Rias se dio la vuelta para mirarla boquiabierta mientras el rubio comenzaba a garabatear algo en una hoja de papel. Cuando dijiste que viniste a buscarme, dijiste que buscabas a alguien que fuera experto en venenos. El rubio señaló con sarcasmo. Venenos. No enfermedades ni medicinas. Ya sospechabas de tu familia, lo que llevó a tu actitud demasiado cautelosa hacia mí en el camino aquí cuando demostré conocimiento de tu familia que un extraño no debería haber sabido. Entonces, ¿por qué? Rias murmuró confundida mientras sus ojos iban y venían entre su prima y el rubio que languidecía en la silla junto a la ventana. Estaban trabajando para mi padre, ¿no? Elsa concluyó en voz baja. Pero, ¿cómo lo supiste? Se suponía que Lamka se aseguraría de que solo aquellos que eran confiables tuvieran acceso a esta habitación. Su perfume. Naruto señaló con aburrimiento. Tengo varios asociados que se ocupan de artículos de lujo y lo reconocí como uno particularmente caro. De manera similar, la otra sirvienta llevaba un reloj que sé que valía mucho más de lo que una sirvienta podría pagar en su mes. Salario. ¿Y la dejaste ir? Elsa entrecerró los ojos, mientras una pequeña matriz comenzaba a brillar sobre el dorso de su mano. Dime por favor, exactamente por qué no debería ir tras ellos y terminar lo que empezaste. Porque entonces no habría nadie para decirle a tu familia que tu madre se va a despertar. El rubio le dijo lentamente como si hablara con un niño particularmente tonto. Su expresión, que había sido contorsionada por la ira, lentamente dio paso a una esperanzada. ¿Quieres decir que puedes despertar a mi madre? Desafortunadamente, no puedo hacer eso. Al menos no todavía. Naruto admitió con un pequeño encogimiento de hombros impertinente. Entonces, ¿por qué querías alertar a mi padre sobre el hecho de que sabemos que las sirvientas trabajan para él? Elsa luchó por mantener el nivel de su tono mientras miraba a la rubia que estaba recostada descortésmente en el sofá. ¿No has estado prestando atención a nada de lo que he estado diciendo? Naruto puso los ojos en blanco y suspiró bruscamente. Solo sabemos que la criada trabaja para tu familia, pero eso no es suficiente justificación o evidencia para pensar que causaron el coma de tu madre. Ni siquiera sabemos si su coma es artificial. Como hasta donde sabemos, las sirvientas básicamente podrían haber estado haciendo su trabajo y su pánico podría interpretarse fácilmente como dos sirvientas leales que reaccionaron de forma exagerada debido a la preocupación por la seguridad de su ama. Señaló con la barbilla a la mujer que seguía durmiendo, completamente inconsciente de la repentina violencia que había tenido lugar justo sobre su cama. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les dijiste que fueran e informaran a mi padre sobre esto? La espadachina de cabello carmesí preguntó en voz baja, con un toque de desesperación en sus ojos. Ahora que él lo sabe, es solo cuestión de tiempo antes de que ponga fin a esto. Es posible que no pueda despertar a tu madre, pero los términos de tu solicitud eran simplemente para ayudar a tu madre.
No especificaste exactamente de qué manera se requería mi ayuda. Parpadeó varias veces cuando el rubio juntó las puntas de sus dedos mientras su sonrisa amistosa se volvía lentamente claramente depredadora. Por lo tanto, elegí simplemente perseguir a aquellos que la habían puesto en tal estado. Si te permitiera ejecutar a esas chicas, el culpable final habría salido impune. Sin embargo, al hurgar en el hormiguero y difundir desinformación, Podemos retrocede y observa cómo los aspirantes a asesinos de tu madre se ahorcan. ¿Ahorcarse? Rías preguntó suavemente, ¿cómo? En lugar de responder, el rubio levantó 7 dedos. ¿Qué estás haciendo? En lugar de responder, Naruto comenzó a bajar los dedos uno por uno con una sonrisa. Con las cejas levantadas, Rías observó cómo los dedos contaban lentamente hasta algo cuando la puerta se abrió de golpe justo en el punto en que el último dedo caía. Elsa vio a su prima gemir y murmurar algo sobre los rubios insoportables que parecían saberlo todo y que podían estar en todas partes, antes de que sus ojos se volvieran hacia el hombre de aspecto distinguido en la entrada con cabello canoso. ¿Lamka? ¿Pasa algo? Elsa preguntó en voz baja mientras sutilmente se acercaba para asegurarse de que estaba entre su madre y el hombre en la puerta. No es que no confiara en el mayordomo, que prácticamente los había criado a ella y a Sai, pero después de la repentina revelación del rubio y el hecho de que nadie entraba aquí sin el permiso del viejo mayordomo, no iba a aceptar nada. Incluso si le dolía desconfiar del hombre que había sido como un padre para ella. Acaba de llegar una noticia de tu padre, el hombre jadeó sin aliento a diferencia de lo sereno que solía estar, te ha invitado a ti y a Rias-chan a cenar con él en la mansión principal. El rubio junto a la ventana se puso de pie con toda la gracia de una pantera y se inclinó con una expresión traviesa, vamos, milady. Rías lo fulminó con la mirada cuando comenzó a dar vueltas alrededor de la cama hacia la puerta y luego siseó en voz baja cuando pasó junto a él. Voy a recordar esto. Ersa, que todavía parecía ligeramente aturdida, siguió a Rías obedientemente. ¿Hace eso a menudo? ¿Hacer qué? Sé un imbécil insoportable. La mayor parte del tiempo. Rías concedió con un suspiro exasperado. Miró hacia atrás y frunció el ceño porque el tema de su conversación no los había seguido. Naruto, ¿no vienes? El rubio que había estado mirando por la ventana por alguna razón se volvió con una sonrisa plácida, por supuesto que lo estoy. Final del juego. Naruto se preguntó brevemente qué pasaba con la gente y su profunda y desesperada necesidad de mostrar su propio sentido de la importancia y el poder prácticamente pegando cada centímetro de la pared con tantas decoraciones obscenamente lujosas, embaldosando cada pie cuadrado del suelo con baldosas y capas de mármol puro. Cada esquina y borde con pedacitos y piezas de oro de mal gusto hasta el punto de que todo parecía completamente inútil. En el momento en que puso un pie a través de la enorme puerta que enmarcaba la entrada a la casa principal de Bael, tuvo que entrecerrar los ojos mientras caminaba por temor a ser infectado por la exhibición de su riqueza. El comedor en el que se habían encontrado los tres era, en una palabra, decadente. Incluso más que el vestíbulo de entrada. El techo alto le recordó a la catedral en la que había conocido a Rainaré, solo que estos parecían estar hechos de vidrios polarizados exquisitamente elaborados y luego enmarcados con bronce bruñido. Encontró un poco divertido que el vidrio representara ilustraciones de ángeles tan hermosos que casi lo cegaban dado que estaba en la mansión de un diablo. Incluso la mesa era lo suficientemente larga para que cupiera toda una manada de lobos voraces, mucho menos 3 personas. 2 de ellos, obviamente el amo y la ama de la casa estaban en el otro extremo, mientras que Rías se sentó en el extremo más cercano a ellos, manteniendo una pequeña e inútil conversación. Él, siendo su mayordomo por el momento, obviamente no estaba invitado a cenar con ellos, mientras que Ersa estoicamente estaba de pie al otro lado de Rías, vestida con un uniforme completo de sirvienta. Cuando la mujer convocó al uniforme de sirvienta con un destello de luz brillante, señalando su propia magia especial, Naruto se preguntó brevemente si el uniforme de sirvienta era otro fetiche secreto que corría en el linaje de Bael. Ciertamente explicaría por qué los hermanos Gremory tenían una fascinación tan extraña por vestir a sus parejas con uniformes de mucama o trajes de pingüino. Naturalmente, Elsa había tratado de explicar que, dado que no era exactamente bienvenida en la casa principal, simplemente era más fácil para ella pasar desapercibida si vestía uno de los uniformes de sirvienta. No lo compró ni por un momento. Por otra parte, la facilidad con la que lo había convocado lo llevó a creer que no era la primera vez que la pelirroja lo hacía. Fue entonces cuando un suave empujón en el muslo le sacó de sus cavilaciones por debajo de la mesa.
Mirando hacia abajo, vio a Rías mirándolo con una mirada suplicante. Naruto asumió que tenía algo que ver con la mujer extremadamente guapa apilada con una serie de llamativos anillos y collares en sus dedos y cuello, al otro lado de la mesa que parecía estar parloteando con toda la gracia de una cabeza vacía. Gimió mientras que su propio marido, un hombre inquietantemente delgado y aristocrático con una túnica costosa, les enviaba ocasionalmente una mirada hambrienta a ella y a Ersa mientras fingía escuchar los parloteos de su esposa sobre si Rías ya había encontrado o no un reemplazo para Riser, y si no lo hubiera hecho, ¿lo haría? Gustaría conocer a algunos de los amigos de la mujer. Hablando de Riser, Fir Sabael en realidad le recordaba al fanfarrón pomposo y exagerado, y no en el buen sentido. El levemente divertido Uzumaki fue interrumpido de sus cavilaciones por segunda vez cuando las grandes puertas se abrieron y toda una fila de sirvientas y mayordomos comenzaron a introducir varios carritos repletos de deliciosa comida. El hombre dolorosamente delgado sonrió de una manera que no le llegaba a los ojos mientras aplaudía una vez. Bueno, nuestra comida llega. Mantengamos la conversación una vez que hayamos saciado nuestros apetitos, ¿no? Mientras la comida era descargada con gracia por los sirvientes de aspecto profesional, Naruto parpadeó varias veces mientras el delgado noble lo miraba a él y a Ersa deliberadamente. Puso fríamente una mano sobre el hombro de Rías y se inclinó para susurrarle al oído. Creo que quiere que nos vayamos. Eso es lo que hace. Rías susurró con un brillo ligeramente aturdido en sus ojos, probablemente por tener que sufrir durante casi una hora de estúpida charla sobre cómo una mujer soltera de su corta edad no debería sufrir por la falta de un compañero romántico. Y no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que Rías sabía perfectamente bien que si ocurría algo tan escandaloso, las primeras personas en saberlo probablemente serían sus amigas chismosas. Por el amor de todo lo que es profano, por favor haz algo. Oh, voy a hacer algo bien. ¿Vas a asesinar a alguien? Sus ojos brillaron brevemente con esperanza. Si es así, ¿puedo recomendar a alguien? Ni siquiera me importa si lo haces doloroso. De hecho, espero que lo hagas. Oh, no voy a asesinar a nadie. Pero ciertamente voy a hacer sufrir a alguien. ¿En serio quién? Ustedes. ¿Vas a dejarme aquí porque dejé que Lamkaji-san te arrastrara, no? ¡Qué absurdo! El rubio respondió con inocencia. Después de todo, solo te estoy dando algo de espacio para que pases tiempo con tus familiares. A veces puede ser un bastardo engreído. Rías señaló secamente. A pesar de su tono uniforme, sus ojos azul cielo prácticamente brillaban. Incluso podía ver destellos felices de color negro flotando alrededor del Uzumaki. Obviamente iba a disfrutar esto. El bastardo. Naruto corrigió por ella con una sonrisa astuta. Luego se enderezó abruptamente y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando a Rías mirando su espalda con una expresión de total traición mientras una divertida Ersa que había escuchado todo apresuradamente caía detrás de él. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de los dos, Naruto se detuvo a mitad de camino, casi haciendo que Ersa chocara contra él, y respiró hondo. La mujer con el cabello castaño tan oscuro que casi parecía un tono rojo intenso a la luz tenue del atardecer arqueó una ceja cuando el rubio comenzó a sonreír. ¿Puedo preguntar por qué estás oliendo así? ¿Es ese perfume otra vez? No. Sus cejas se elevaron aún más cuando comenzó a preguntarse si el rubio finalmente había perdido el control. Suponiendo que tuviera alguno para empezar. Entonces, ¿qué hueles exactamente? Naruto sonrió ampliamente. Dulce y humillante venganza. Lo primero que haré cuando terminemos con esto, dijo Ersa en voz baja mientras se alejaba lentamente del rubio, como si estuviera tratando de no llamar la atención de un loco, es contratar al mejor terapeuta del mundo. Inframundo para ti. Naruto le hizo un puchero infantil. ¿Por qué todos los que conozco eventualmente me dirán que necesito registrarme en el manicomio de inmediato o algo por el estilo? Probablemente porque obviamente hay algo mal contigo. El asesino se encogió de hombros. Por cierto, ¿conseguiste encontrar mi ropa? Ante eso, Ersa logró lucir un poco avergonzada mientras trataba de ocultarlo fingiendo rascarse un lado de la nariz. Sobre eso, ¿Qué pasa con eso? La mujer con el uniforme de sirvienta se estremeció levemente. Me temo que Lamka ya tiró tu ropa porque están, y lo estoy citando aquí, viejas, andrajosas y no aptas para un sirviente de la casa Gremory. Ella se encontró con una incrédula mirada azul cristalina. ¿Él tiró mis cosas?
Por el amor de todas las malditas cosas que hacer, se dio la vuelta y comenzó a maldecir sulfurosamente por lo bajo mientras paseaba por la calle. Salón. Me temo que sí. Elsa frunció el ceño ligeramente ante su reacción. Si bien fue terriblemente presuntuoso que el anciano se deshiciera de las pertenencias del hombre, sin importar la edad que tuvieran, no estaba del todo segura de por qué invocó una reacción tan grande del rubio delgado. ¿Eran muy importantes? ¿Importante? Naruto suspiró con cansancio mientras toqueteaba sus brazaletes plateados con el ceño fruncido. Casi todo mi equipo estaba en esos. Elsa parpadeó lentamente al recordar la pelea que tuvieron en la terminal. ¿En tu ropa? ¿Cómo encajaba todo allí? Tenía muchos bolsillos. El rubio respondió algo evasivo. ¿Por qué preguntas? Ah, cuando escuché que llevabas muchas armas, originalmente supuse que usabas el mismo tipo de magia que yo, así que realmente no le di mucha importancia. La mujer de cabello escarlata admitió lentamente mientras movía su muñeca una vez. Su cuerpo fue envuelto por un aura carmesí brillante antes de que su uniforme de sirvienta fuera reemplazado por una sencilla armadura plateada con una falda acolchada que terminaba por encima de las rodillas. Entonces Elsa movió su muñeca de nuevo y fue envuelta por la misma luz brillante antes de que la armadura utilitaria fuera reemplazada por el familiar uniforme de sirvienta antes de que ella se inclinara humildemente con una mueca de disculpa. La cinta blanca que mantenía su largo cabello escarlata en una prolija cola de caballo rebotó ligeramente ante el movimiento. En nombre de mi sirviente, me disculpo profundamente por su presunción. Debería haberlo detenido cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Naruto suspiró y agitó la mano para indicar que no tenía que disculparse por el anciano senil. Está bien, supongo. La mayoría de las cosas que guardaba allí ya estaban viejas y oxidadas o fácilmente reemplazables para empezar. Empezó a deprimirse en un rincón. El problema son todos los bolsillos que voy a tener que volver a coser. Elsa miró fijamente mientras el rubio comenzaba a llorar cómicamente. Mis bolsillos. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse como si no acabara de ver a Uzumaki sufrir un ataque de nervios por los bolsillos. No. Para nada. Mis preciosas cacas. Parecería que ella también se había quedado temporalmente sorda. Entonces, ¿a dónde vamos? Elsa chilló cuando el rubio apareció de repente a su lado con una leve sonrisa, como si no hubiera estado llorando en un rincón. ¿Qué? Sus ojos parpadearon hacia la esquina antes mencionada que ahora estaba vacía. ¿Entonces a dónde vamos? Naruto repitió inocentemente mientras mentalmente guardaba el chirrido anterior para futuros chantajes. La cocina. Elsa chilló de nuevo antes de toser para aclararse la garganta. Pensé que todavía estabas de luto por tus bolsillos perdidos. Sí, va a ser un dolor hacer nuevos, sonrió Naruto mientras comenzaba a jugar con un reloj de bolsillo brillante, así que supongo que esto tendrá que ser una compensación. ¿Tú, eso? Señaló el reloj de bolsillo con los ojos muy abiertos. ¿Sí? El chico preguntó inocentemente. ¿Cuándo le robaste eso a Lanka? Elsa respondió con desaprobación. Cuando estaba ocupado desnudándome. El rubio respondió igual de intencionadamente. La boca de Elsa se cerró con un clic. Se frotó las sienes por un momento y dejó escapar un suspiro mientras prometía mentalmente que compraría uno nuevo para el anciano tan pronto como pudiera. Iba a la cocina. Como ya es hora de cenar, simplemente pensé que algo de comida nos haría bien antes de continuar con nuestra investigación. Ella respondió tan estoicamente como pudo. Buen punto. Me estaba dando un poco de hambre ver a Rías comer de todos modos. El shinobi comentó alegremente. Elsa frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario mientras conducía a la tarareadora rubia a la cocina, que era casi tan grande como el comedor mismo, y estaba llena de sirvientes que se afanaban mientras continuaban cargando cubiertos de aspecto costoso o preparando comidas de la más alta calidad. Para el heredero de la casa Gremory, que actualmente estaba comiendo con sus empleadores bajo el mando de un mayordomo joven y bien vestido que tenía una expresión bastante afligida. La chica pelirroja vio como el rubio deslizó uno de los brillantes cuchillos de colores del arco iris cuando una criada pasó junto a ellos con una bandeja entera y la inspeccionó sin que la criada se diera cuenta. Estoy viendo cosas, ¿o esos cubiertos están chapados en oro? Naruto murmuró con algo de curiosidad. Pensé que el comedor ya estaba exagerando, pero eso es simplemente estúpido. Oro no, corrigió Elsa al rubio con una sonrisa torcida ante su sorpresa. Oriakun. Aquí abajo, el oro en realidad vale menos que el bronce en la superficie, ya que podemos conseguirlo fácilmente. En cambio, tenemos Oriakun, mucho más hermoso que el oro.
Podría ser, una docena de veces más valioso, y casi irrompible para arrancar. El precio de moldear incluso un tenedor de ese material podría alimentar a una pequeña familia durante un mes. La espadachina se encogió de hombros mientras el rubio la miraba boquiabierto. Los demonios tienen la costumbre de hacer alarde de su riqueza, los ricos lo son aún más, pero la pura idiotez de Hausbael está casi muy por encima del resto. Ahora ven y cállate. Silenciosamente, mientras los dos entraban y se mezclaban con el bullicio, Naruto notó la forma en que los sirvientes parecían reconocer quién era Ersa. No hicieron un escándalo por su presencia, más bien, parecían saludarla con una sonrisa amistosa y un saludo cálido, incluso parecían estar asegurándose activamente de no atraer la atención del joven con la cara pellizcada hacia ella. Juega Asian Kung Fu Generation, Kaigan Ori. Mientras los dos se sentaban en un rincón, una mujer de aspecto mayor con ojos cálidos y una amplia sonrisa les deslizó en silencio una carga de pan, un poco de jamón y un bloque de queso antes de llevarlos a los dos a un rincón tranquilo. Bloqueado de la vista del mayordomo principal. Ersa estaba a punto de darle un pequeño y delicado mordisco al queso cuando se detuvo en seco y miró fijamente al Uzumaki. Uzumaki-san. MMHMM. El rubio que estaba saboreando su loncha de jamón tarareó en respuesta. ¿Por qué tus bolsillos están llenos de tenedores y cuchillos? El Uzumaki sacó prudentemente la punta del tenedor que sobresalía del bolsillo de su pecho y lo empujó hacia atrás con una sonrisa simplista. Los estaba admirando. ¿Quieres decir que los estabas robando? Admirarlos suena mucho mejor, ¿no? Naruto la corrigió amablemente mientras continuaba disfrutando de su almuerzo. Por cierto, esas sirvientas sabían lo que querías incluso sin decir nada. Esta no es la primera vez que entras aquí para comer, ¿verdad? Naruto comentó mientras se acomodaba en las frías losas de piedra y mordía el trozo de jamón. Ersa, que había elegido ponerse cómoda en el lado opuesto de la esquina en un armario viejo pero limpio después de asegurarse de que su falda estuviera bien metida debajo de sus pies delicadamente doblados, le lanzó una mirada dura, sus labios se inclinaron hacia arriba con desaprobación, completamente consciente. Que estaba tratando de cambiar de tema. Forzando su respuesta hacia abajo, Ersa suspiró y de mala gana mordió su sándwich improvisado. Tomándose su tiempo para masticar y tragar lentamente, obviamente pensando en la pregunta del rubio antes de responder. Sairaorg y yo veníamos aquí a menudo cuando éramos niños. Ersa se encogió de hombros sin expresión. A veces era porque nuestro padre se negaba a darme la cena cuando no cumplíamos con sus expectativas en el entrenamiento y necesitábamos a alguien que nos ayudara a reparar nuestros moretones porque éramos demasiado jóvenes para hacerlo. A veces era porque simplemente necesitaba un lugar para esconderse sin que la gente nos juzgara por no heredar el poder de la destrucción. Ersa recorrió el armario de madera mientras su expresión de acero se desvanecía para mostrar una sonrisa triste, como si estuviera recordando esos tiempos que había escondido en este mismo rincón con su hermano mayor. Sus ojos color miel se humedecieron ligeramente. Naiba-chan, esa mujer que nos dio la comida, siempre estuvo aquí para darme una sonrisa y un abrazo cuando lo necesitaba. Aunque no hemos estado aquí tan a menudo desde entonces. Mi madre cayó en coma y la sacaron de la casa como si fueran bienes rotos. Muchos de ellos me conocen de vista. Aunque supongo que es algo bueno. Cuando sacaron a mi madre de la casa principal, el control sobre todas las sirvientas y mayordomos aquí fueron entregados a ese hombre, uno de los conocidos de mi madrastra Ilanka. El mayordomo jefe anterior aquí fue despedido. Sin embargo, en lugar de irse, eligió trabajar con nosotros por el poco dinero que pudimos darle. Debo asumir que esa es la razón por la que puedo oler su perfume en él. Naoto observó suavemente mientras continuaba mordiendo el queso y el jamón, el pan casi olvidado. La mujer de cabello escarlata lo miró con curiosidad. Los demonios con sentidos del olfato mejorados no eran tan raros, pero generalmente pertenecían a las casas más salvajes como la casa Vápula, de donde había venido su madre. Sabía que su madre tenía una habilidad similar para oler incluso las fragancias más tenues a unas pocas habitaciones de distancia, algo que Sai había heredado de su madre, a diferencia de ella. Ersa dejó vagar su mente brevemente con una sonrisa ligeramente amarga. Supuso que era algo así como una anomalía, ya que no había podido heredar nada de sus padres. Dejando a un lado sus pensamientos oscuros, tampoco había pensado en preguntarle a Rías qué tipo de demonio era el rubio en ese momento, ya que simplemente había asumido que antes era un humano, pero ahora sospechaba que Uzumaki podría no ser tan humano como parecía.
Luego suspiró y se encogió de hombros mentalmente, ya sea que él escondiera o no sus orígenes, era irrelevante mientras le permitiera curar a su madre. Escuché rumores de que se conocían mucho antes de que ella se casara con mi familia, pero no puedo asegurar cuán válidos son esos rumores, aunque no puedo decir que me sorprenda si tienes razón. Hizo una pausa y frunció los labios, de cualquier manera, como mi madrastra, él no nos quiere demasiado y las criadas se cuidan de no llamar su atención cuando tengo la oportunidad de visitarlo. Ya veo, Naruto asintió intrigado, supongo que ahí es donde tenemos que ir entonces. ¿Qué? Elsa parpadeó repetidamente cuando el rubio se puso de pie abruptamente y se quitó las migajas que habían logrado llegar a su traje oscuro. ¿Ir? ¿Ir a dónde? La habitación de tu madrastra y de tu padre. Quiero verla. No se podía negar, estaba confundida por su repentino interés en sus aposentos. Pero lo ocultó bien mientras apartaba rápidamente el último pan que no había logrado terminar con un suspiro mientras se levantaba y también se sacudía las migajas sueltas de su vestido negro. Soltando otro suspiro, se preparó para dejar el pequeño nicho cuando se dio cuenta de que el Uzumaki estaba hurgando en el armario. ¿Qué estás haciendo? Preguntó lentamente. Solo consiguiendo algunos suministros más. El rubio respondió serenamente. ¿Suministros? ¿Es por eso que estás metiendo aún más cubiertos en tus pantalones? La joven se quedó inexpresiva. Nunca se sabe cuándo un cuchillo para carne puede ser útil después de todo. Respondió con altivez mientras Elsa gruñía. ¿Por qué simplemente no admites que los estás robando? Admirativo. Naruto la corrigió distraídamente. Elsa cerró los ojos y comenzó a murmurar un mantra para sí misma repetidamente como si fuera lo único que la mantenía cuerda en presencia del rubio. Él está aquí para ayudar. Él está aquí para ayudar. O al menos eso como se decía a sí misma. Sus cejas comenzaron a temblar cuando lo escuchó vaciar todo el cajón en sus pantalones. No estaba aquí para robar nada valioso que pudiera tener en sus manos. Elsa respiró hondo y su ceja dejó de temblar. Así es, los tenedores y los cuchillos eran buenos suministros después de todo. Correcto. Fin del juego. ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy tratando de abrir una puerta? Elsa frunció los labios al sentir que ese molesto tic levemente arriba de su ceja izquierda regresaba con fuerza. Esa no es la habitación de mis padres. Esa es la habitación de Baiokana. Elsa señaló mientras se obligaba visiblemente a calmarse. ¿Sí, y tu punto? Preguntó Naruto inocentemente mientras continuaba clavando un pequeño pico de metal en el ojo de la cerradura de la puerta. ¿Qué pasó con ver su habitación? Preguntó la espadachina de cabello escarlata con dos dedos frotándose las sienes palpitantes cuando hubo un fuerte clic y la puerta se abrió rápidamente. El rubio sonrió brillantemente y estaba a punto de pasar por la puerta cuando se detuvo con el ceño fruncido repentinamente. Arrodillándose de nuevo, colocó una mano en el suelo y una barrera azul brillante brilló en su lugar, protegiendo la entrada. Una barrera de alarma. Naruto ladeó la cabeza pensativo mientras leía las runas etéreas que flotaban en el aire frente a él. No es dañino. Simplemente para que el guardián sepa si alguien no registrado pasa. Tiene sentido, supongo, es solo un niño. No hay razón poner una barrera más poderosa que no sea una para asegurarse de que el niño esté a salvo por ahora. Elsa arqueó una ceja ante el rubio, pareces sorprendido. Naruto simplemente tarareó ante su observación, esto no estaba aquí cuando vine la última vez. Eso significa que podemos irnos y continuar con lo que realmente estamos aquí. El Uzumaki se rió suavemente, ¿por qué demonios querría hacer eso? Bueno, tú mismo lo dijiste, aquí hay una barrera. Como si algo como esto fuera a detenerme, comentó Naruto secamente, si lo hicieran, no sería un buen ladrón, mercenario, ¿verdad? Ibas a decir ladrón no. Prefiero el término mercenario, respondió el rubio con ligereza, la palabra ladrón implica que todo lo que puedes hacer es robar cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y lo que estás haciendo? Elsa respondió con frialdad. Bueno, por un lado, en realidad no estoy robando, supongo. El rubio sonrió con dientes, solo satisfaciendo mi curiosidad. Y en segundo lugar, un ladrón probablemente no pueda hacer esto. Elsa observó cómo el rubio se mordía el pulgar y extraía un poco de sangre que rápidamente salpicó en el suelo que se usaba rápida y eficientemente para dibujar una palabra. Barrera, en el suelo. Una barrera roja estalló brevemente en su lugar, superponiéndose a la azul.
Ante sus propios ojos, las dos barreras chisporrotearon y crepitaron en un tono amatista brillante antes de que ambas colapsaran por completo con un tintineo silencioso y Naruto sonrió con satisfacción. Al contrario de lo que pensaba la mayoría de la gente, su propio estudio del arte de sellar no había sido exactamente completo después de que terminó su viaje de entrenamiento de 4 años. En su juventud, había estado mucho más entusiasmado con el niño del taijutsu, eligiendo ignorar los esfuerzos de su abuelo por inculcarle ese conocimiento a favor de sobornar al viejo pervertido para que le enseñara grandes técnicas llamativas que tenían un efecto más inmediato que los sellos. El soborno había funcionado y el entrenamiento se había extendido un año más de lo que el viejo pervertido había planeado originalmente, pero nunca lograron encontrar el tiempo para sentarse y terminar su entrenamiento con focas. Era algo de lo que siempre se había arrepentido. Y lo lamentó aún más cuando se dio cuenta de que el viejo pervertido había fallecido. Sin nadie que guiara su estudio del sellado, sin siquiera un solo pergamino para complementar su repertorio o guiarlo en las artes del sellado, su avance en esa rama particular de las artes shinobi cuando llegó a este mundo había sido limitado por decirlo menos. Se había visto obligado a hacerlo a través de prueba y error sin ninguna guía, pero aún así era una de las pocas artes shinobi que era capaz de practicar dada su actual falta de chakra. Sin embargo, en el lado positivo de las cosas, dado su método bastante poco ortodoxo y, francamente, increíblemente peligroso de aprender a usar los sellos, se había vuelto bastante experto en usar sellos para una variedad de cosas, en lugar de solo para el propósito que habían sido diseñado para. En cierto sentido, era un maestro de los sellos aún mejor que Jiraiya en su mejor momento. No tenía la misma amplitud y conocimiento que el viejo pervertido, pero lo compensó inventando cosas sobre la marcha. Por eso, cuando se encontró por primera vez con un sello demoníaco, prácticamente había bailado una giga en el acto. Desentrañar las runas nuevas y extrañas había sido un desafío que disfrutó, y luego, como cualquier buen shinobi, absorbió esos sellos en su propio arsenal, y los usó para amplificar su propio sellado, como la barrera que se derrumba ante ellos. Naruto sonrió levemente ante su obra mientras entraba tranquilamente en la habitación, su fría mirada azul examinaba la habitación y su contenido. Cuando se encontró por primera vez con una barrera demoníaca, aprendió, casi por accidente, que superponer una barrera demoníaca con una barrera propia tendía a desestabilizar ambas matrices de sellos por alguna razón. No tenía idea de por qué reaccionaron así a su chakra. Aunque ciertamente sería un tema interesante para investigar cuando tuviera tiempo. Trató de no pensar en el momento en que uno de sus experimentos había salido un poco mal. Explosivamente así. Madara todavía no lo había dejado vivir cuando la cabeza incorpórea lo encontró caminando desnudo, sin cabello ni cejas. Dicho esto, no estaba exento de inconvenientes, se recordó Naruto mientras tomaba una baraja de cartas de la enorme habitación y jugaba con ellas distraídamente. Si bien era básicamente imposible que alguien en este mundo lo curara, prácticamente le daba libre acceso a casi todos los edificios del inframundo, por lo que no estaba dispuesto a quejarse demasiado. Simplemente tenía que asegurarse de que nunca lo arrinconaran en un rincón donde eso significara que tendría que depender de otra persona para que lo ayudara. Era una de las razones por las que prefería tener algunas contingencias en todo momento. Sin nadie capaz de curarlo o la capacidad de regenerar casi cualquier cosa, todo lo que necesitaba era un movimiento en falso, y se encontraría frente a la posibilidad muy real de que sería su último movimiento. Fue una de las primeras lecciones que aprendió cuando llegó a este mundo, cortesía de varios tipos desagradables que habían decidido que sería un buen objetivo para robar. No había nadie que lo respaldara. Los transeúntes lo habían visto acosado por cerca de 20 bichos raros musculosos con jeans rotos que colgaban de sus traseros antes de desviar la mirada y alejarse rápidamente con susurros apagados. Sin chakra, incluso su taijutsu era apenas aceptable y se había ido con numerosos moretones de los que tardó días en curarse. Eso por sí solo había sido una experiencia novedosa, y una que Naruto no tenía prisa por duplicar. Mientras caminaba por la habitación, su mirada se posó en un estante donde había numerosos títeres o muñecos. ¿Jugaban los niños con muñecas en este mundo? No estaba del todo seguro, tal vez solo era vario. Esas son figuras de juguete. Ersa, que había estado observándolo moverse por la habitación en silencio, comentó al notar su expresión confundida. Naruto levantó con cautela al primero, su cabello había sido pintado de rojo brillante y varios pequeños orbes negros colgaban alrededor de la figura con la ayuda de un cable transparente. ¿De tu primo?
La espadachina de cabello escarlata se encogió de hombros, los 4 Satán son bastante populares entre los niños. Me han dicho que las figuras de juguete de Circe se venden particularmente bien. Dejó la contraparte de plástico de Circe y miró a los otros 3 que estaban en la misma fila al frente de la enorme colección. ¿Por qué harían figuras de plástico de personas que todavía están vivas? La sirvienta que vestía espadachina inclinó la cabeza, quién sabe. Sin embargo, conozco a muchas personas que los compran, incluidos los adultos. Algunos lo tratan como un pasatiempo y coleccionan cada uno. Elsa se encogió de hombros estoicamente, bueno, particularmente no encuentro un problema con eso, siempre y cuando no intenten presionarme. Aunque no me importaría tener uno de ustedes. Naruto respondió en broma. El rubio rápidamente cerró la boca con un clic y sus ojos se cruzaron cuando se dio cuenta de que había dicho algo malo cuando encontró una espada que no había estado en su mano. Su extremo puntiagudo estaba asomando por su nariz, mientras que una pelirroja de aspecto ardiente estaba en el otro extremo. Si alguna vez descubro que alguien hizo una figura plástica de mí, les presentaré esta espada de una manera muy íntima. La sirvienta vestida de niña dijo en voz baja con un brillo peligrosamente acerado en sus ojos. La punta de la hoja descendió lentamente hasta que sintió que su borde inquietantemente afilado le atravesaba la entrepierna, y si descubro que has logrado conseguir una, te castraré personalmente con la hoja más desafilada que pueda hacer. Naruto tragó con dificultad mientras quitaba con cuidado la hoja de entre sus piernas con 2 dedos, así lo anoté. Recordaré tu advertencia mientras viva. Tosió para aclararse la garganta cuando Elsa envió su espada reluciente de regreso a donde la había sacado con una última mirada mordaz hacia él. De todos modos, ¿estabas diciendo algo acerca de que los 4 Satanás son realmente populares? Ella frunció el ceño, ¿no sabes por qué son populares? El Uzumaki simplemente se encogió de hombros, Circe, antes Gremory, Sebafal Leviatán, antes Citri, Ajuka Beelzebub, antes Astaroth, y Falbium Asmodeus, antes Glacialabolas. Como herederos de los nombres de los 4 Satanás originales, son casi todos los muy arriba en términos de poder. Soy consciente de lo que hacen, por supuesto. Asmodeus es el general a cargo de las fuerzas armadas del inframundo, Ashtaroth es el genio que dirige el departamento tecnológico, Lucifer, el juez imparcial, el líder del 4 y por último, pero no menos importante, Leviatán. El rubio frunció los labios, en realidad, me retractó. Sé lo que hacen los 3, pero sin contar su increíble cantidad de energía, todavía no tengo la menor idea de para qué sirve Serafal, aparte de verse lindo. Comenzó pequeño, un ligero temblor aquí y allá y Elsa se tapó la boca con las manos, pero al poco tiempo se estaba riendo incontrolablemente. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo tan directo sobre uno de sus mejores amigos. Cayendo sobre la cama, Elsa se acurrucó en la cama y visiblemente se obligó a dejar de reírse de una manera tan poco digna frente al rubio levemente divertido.